esta introducción no está basada en un texto en particular. Esta es una introducción que me voy a llevar de 40 a 50 minutos en exponerla. Por eso no tiene un texto base para partir de allí. Pero a partir de la próxima semana vamos a empezar a estudiar Hebreos 4:12. Esta es la primera predicación, el uso de la palabra de Dios. ¿Por qué hasta allá? Porque primero es necesario que cada uno de nosotros entendamos con la mayor claridad posible, con la mayor puntualidad, podamos entender qué es la madurez espiritual, qué es el crecimiento espiritual. Esto que a veces podemos confundirnos porque en ocasiones pensamos que la madurez espiritual es aquel o aquellas personas que llevan muchos años en Cristo. Hermano, usted puede traer 50, 30, 40, muchos años en Cristo y no ser maduro en el Señor. Hermano, usted puede tener 5 meses, 1 año en el Señor y ser lo suficientemente maduro para hacer cosas o para entender o discernir muchas otras. En ocasiones también confundimos el crecimiento espiritual o la madurez espiritual con el conocimiento o el acervo cultural que alguien pueda tener. Eso no es madurez espiritual. Podemos confundir de muchas formas la madurez espiritual. Por eso es necesario, y quiero dedicar este tiempo a dejar en claro qué es la madurez espiritual o qué es el crecimiento espiritual, o dicho de otra forma, qué no es el crecimiento espiritual. Y lo vamos a ver en 6 puntos. 6 puntos que antes de entrar de lleno a estos 6 puntos, quiero darles una pequeña introducción acerca de cómo está la iglesia en los últimos tiempos. Últimamente no oímos hablar acerca del crecimiento espiritual. Es algo que en las iglesias casi no se toca. Muchos creyentes en nuestra sociedad se han dejado desviar por enseñanzas diversas que prometen poder, energía sobrenatural y éxito sin tener que pasar por el proceso de crecimiento para alcanzar la madurez cristiana. Dicho de otra forma, por pura experiencia emocional se está cambiando el crecimiento espiritual. Están buscando experiencias espectaculares, puntos de inflexión trascendentes, soluciones instantáneas para sus problemas espirituales, pero la victoria real y duradera no se obtiene por esos medios. El plan de Dios es que alcancemos la madurez a través de un proceso continuo de crecimiento. Dicho de otra forma, la madurez espiritual no la vamos a alcanzar por medio de una imposición de manos, por medio de un milagro sobrenatural que haya, hermano. Para empezar, para que usted sea salvo, usted no necesita una experiencia sobrenatural sumamente vistosa. Para que usted sea salvo, necesita escuchar el Evangelio de Jesucristo, no de otra forma. Y una vez que usted haya nacido de nuevo, entonces viene el proceso de crecimiento espiritual. La Biblia no marca otra pauta más que esta que estoy mencionando. El hecho de que la iglesia contemporánea haya dejado de dar importancia al crecimiento espiritual está produciendo frutos amargos en los congregantes. Millones de personas que se confiesan cristianas se ven afectadas por una atrofia en su desarrollo. Las iglesias están llenas de gente espiritualmente inmadura y o muerta. Qué difícil. Y muchos de nosotros podríamos pensar que la iglesia está llena de creyentes. Para desgracia nuestra, no es así. Hay iglesias, muchas, que están repletas de gente inmadura y de gente que aún no ha tenido un encuentro personal con Cristo. Esto es complicado.
¿Cómo sabemos esto? Cuando traemos arrastrando muchas cosas de parte, como una parte religiosa. ¿Por qué vienes a la iglesia hoy, hermano? Pues porque debo de cumplir. No, porque vengo a alabar a mi Dios. Son cosas distintas, muy distintas. Las iglesias entonces están llenas de gente espiritualmente inmadura, sin discernimiento, débiles y frágiles. Esa es la condición de la iglesia hoy en día. El subdesarrollo espiritual es la norma, no la excepción. Miles de individuos, quizá millones, dependen ahora de la terapia y obviamente prefieren confiar en psicólogos antes que pasar por los rigores del verdadero discipulado cristiano y el crecimiento de la iglesia. Hermano, yo conozco a varios que prefieren ir y consultar al psicólogo antes que venir y consultar a la Escritura. Antes que preferir venir y enfilarte en un estudio bien, sistemático. Muchos prefieren la psicología porque les van a ir a dar palmaditas de lomo y les van a hacer escuchar lo que ellos quieren escuchar. Pero cuando vienes a la Escritura te dice con mucha claridad cuál es la posición espiritual en la que te encuentras. No por nada les estaba yo dando testimonio, ¿verdad, mi hermano? Hoy sí, mi hermano Néstor. Te voy a usar de ejemplo. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que no era creyente. Él creía que era creyente. Son cosas distintas. La primera vez, ¿te acuerdas la primera vez que platicamos tú y yo, mi hermano? Creo que llegamos a la misma conclusión. Porque la Escritura es una cosa. Desafortunadamente también la iglesia ha permitido que la psicología se infiltre en los estudios. Y es tan sutil que en muchas ocasiones no te das cuenta. Muchos pastores van y toman consejería, clases de consejería y psicología para poder venir y enseñar a alguien Biblia. Eso no dice la Escritura. Esto representa una seria amenaza para la iglesia de hoy. Hablando francamente, no puede ser un síntoma de algo nada más terrible mal, ya que el crecimiento constituye uno de los signos esenciales de vida. Escucha esto. Ya que el crecimiento constituye uno de los signos esenciales de vida, tanto en el terreno físico como en el espiritual. Si no hay crecimiento, es que tampoco existe vida verdadera. Esto es sumamente duro, porque si tú y yo no estamos creciendo, pastor, ¿por qué no crezco? Es muy probable que ni siquiera haya vida en tu vida. ¿Por qué yo no puedo hacer aquello, pastor? Por eso. No sé si se dieron cuenta, hermanos, en diciembre aquí había un montón de nochebuenas, pero chiquitas. ¿Sí se dieron cuenta? Y obviamente ya se acabó diciembre, ya se acabó la pachanga. ¿Dónde están esas nochebuenas? Están aquí afuera las pobrecitas. Ya todas caídas. ¿Por qué están caídas esas pobres nochebuenas? Se han regado. Porque no las han regado. ¿Y tú ya las regaste? Espero que no, mi hermano. Espero que no. ¿Por qué están caídas? Porque ya no hubo quien las alimentara, quien les echara su agüita, quien las cuidara. No tienen que estar en el sol porque las quema el sol. O sea, ¿me explico? Y algunas de esas plantitas, que son varias, ya están muertas, ya están secas.
ya no hay crecimiento en él. Y unas y otras se siguen defendiendo ahí como gatos boca arriba y todas están ahí las pobrecitas. Así estamos a veces. Ya todos marchitos. Es que tengo muchas luchas y yo no puedo. Es porque no te estás ocupando de lo espiritual. Allí donde se observa el crecimiento espiritual tenemos buenas razones, allí donde no se observa el crecimiento espiritual tenemos buenas razones para dudar de que haya vida cristiana. Sencillo, aquí no hay mucho ni qué pensarle. Una iglesia saludable tiene un interés constante en el crecimiento de la iglesia. Una iglesia saludable tiene un interés constante en el crecimiento de la iglesia, no simplemente el crecimiento de los números. No solamente es ver lleno aquí la sala por tenerla llena y no. Esas son fanfarronerías. Una iglesia saludable no se interesa solamente en el número de congregantes o la membresía, no se fija solamente o se preocupa solamente por los números y hablando de dinero. Sí es preocupante, pero no debe de preocuparse. Una iglesia saludable debe de preocuparse por el crecimiento espiritual de la iglesia. Y hoy, hermano, como nunca hoy, de veras estoy agradecido con Dios porque veo la devoción de ustedes, hermano. Hoy como nunca, en 13 años que tiene de existencia esta iglesia, ¿saben cuántos miembros somos hoy, hermano? Somos aproximadamente 70 miembros. De estos 70 miembros, ¿sabes cuántos vienen a estudiar en la mañana el domingo? 40, hermano. Mauricio ya no cabe. Estamos a punto de sacar a Mauricio al patio para que dé su clase allí, porque ya no cabe con todos sus alumnos. Y el número de este lado es parecido. Hay entre 42 y 40 alumnos o hermanos tomando clase el domingo en la mañana. ¿Sabes qué gozo me da eso? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, no importa, hermano. No importa. Pero están viniendo a estudiar. Están viniendo a crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me encanta ver cómo llega la hermana María. Pero no se pierde su clase, hermano. No se pierde su clase. ¿Tú crees que llega así porque la está presionando Jesús Cano? No, hermano. Es por convicción. Es por amor a Dios. El que no llega, no llega. Pero gracias a Dios, más del 50% de la iglesia hoy está tomando estudios. ¡Qué hermoso es eso! Una iglesia llena de cristianos que están siempre creciendo es un tipo de iglesia que yo quiero pastorear, hermano. Eso es lo que yo quiero. Es más fácil pastorear ovejas que estudian a pastorear ovejas que no estudian. Es más fácil eso. Porque las ovejas que no estudian son rebeldes, necias, tercas, testarudas. Así son las ovejas que no estudian. Ya aquí por ahí se les atoró algo. Hermano, eso dice la Escritura, ¿no es cierto? Que se sujeten a los pastores, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Pero para que lo hagan con alegría, no quejándose. ¿Quiénes? ¿Las ovejas o los pastores? Los pastores. ¿De quién se quejan? Las ovejas. Entonces, hermanos, si vienes y estudias, pues crecemos todos, hay menos problemas.
hay más santidad, todos estamos en un mismo sentir. ¿Qué diferencia? ¿No es cierto? ¿Qué diferencia? Algunos hoy en día piensan que pueden ser bebés cristianos durante toda su vida. Estos son como las nochebuenas allá afuera, hermano. Así. El crecimiento se ve como una opción extra para los discípulos particularmente celosos. Pero debemos ser cuidadosos con respecto a aceptar esa forma de pensar. Dicho de otra forma, quítala de tu forma de pensar. Arráncala de ahí. El crecimiento es una señal de vida. Los árboles que crecen son árboles vivientes. Los animales que crecen son animales vivientes. Cuando algo deja de crecer, es porque ya está muerto. Fácil. Un diagnóstico muy sencillo. No hay ni que ser un erudito, nada para saber eso. ¿No es cierto? El crecimiento no significa que usted o tu hermano alcances un cierto nivel a nivel de tiempo que el otro. No, eso no es madurez. Simplemente significa que seas capaz de continuar en la dirección adecuada como cristiano. O a pesar de las circunstancias adversas, recuerda, solamente las cosas que están vivas pueden ir en corriente arriba, o contra corriente arriba, mejor dicho. Los otros no, los otros nadan de acuerdito. Ahí van con toda la corriente. El que está vivo va al revés. Eso dice la Escritura, ¿no es cierto? Allá en Efesios, en el capítulo 2, versículos del 1 al 10. Recuerde, solamente las cosas que están vivas pueden ir corriente arriba, las cosas muertas flotan en la dirección de la corriente. Se los lleva la corriente. ¿Camarón que se duerme? Está aplicado, perfecto. No te duermas, hermano. Si ves que tu hermano de al lado está durmiendo, o por acá como luego lo hacen las esposas, hermano. No debes que se lo hagan. Pablo esperaba que los corintios crecieran en su fe. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 15. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 15. Cito. ¿Ya lo tienen? Dice así: no gloriándonos desmedidamente. Mejor me los pongo. Iba yo a no usarlos. No gloriándonos desmedidamente, esto es, en los trabajos de otros, sino teniendo la esperanza de que conforme vuestra fe crezca, nosotros seremos dentro de nuestra esperanza. Nosotros seremos dentro de nuestra espera engrandecidos aún más por vosotros. ¿Cuándo? Cuando crezcan en su fe. En espera de que los efesios crecieran, cuando dijo, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, este es Cristo. A veces es tentador para los pastores reducir sus iglesias a estadísticas de asistencia, bautismos, ofrendas y membresía. A veces caemos en esos errores nosotros. Pues esto hace que el crecimiento sea tangible, que lo podamos registrar. Sin embargo, tales estadísticas quedan lejos del verdadero crecimiento que Pablo describe en estos versículos y que Dios desea. Es importante entonces, hermanos, no reducir el crecimiento de la iglesia a estadísticas solamente. El crecimiento de la iglesia se mide espiritualmente, en la madurez, en la conducta que cada uno de nosotros podemos llevar. En su libro Afectos Religiosos, Jonathan Edwards, otro de los libros que les mencionaba que iba yo a estar viendo, por favor, salga Jesús. Nada más que vaya Jesús, los demás quédense aquí. Jonathan Edwards sugiere que el verdadero crecimiento cristiano no es una emoción. Aún
aumento del uso de las palabras o un aumento del uso de las palabras religiosas, o el saber más de las Escrituras. No es tampoco un aumento evidente de la alegría, el amor o la preocupación por las cosas de la iglesia. Aún el incremento en el celo por Dios o en la alabanza a Dios y la confianza en la fe de uno mismo no son evidencias infalibles del verdadero crecimiento cristiano. Fíjate la cita. Eso dice Jonathan Edwards, o decía Jonathan Edwards. Así que, hermano, vamos a ver de lleno 6 puntos acerca de lo que el crecimiento espiritual no es. Y con esto quiero que vayamos quedando muy claros en este punto, para que entonces en la próxima semana podamos empezar a tomar nota de lo que yo necesito para ir teniendo crecimiento espiritual. En la iglesia, hace muchos años di un curso en esta iglesia, Homero se ha de acordar, un estudio que se llama Liderazgo Espiritual Fuerte. Es lo que necesita la iglesia. La iglesia necesita liderazgo espiritual fuerte. La iglesia no necesita solamente hombres con liderazgo natural. Necesita liderazgo espiritual fuerte. Que usa bien la palabra de verdad, que la traza con precisión. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Eso es lo que la iglesia necesita para que entonces la iglesia crezca. ¿Ok? Primer punto, hermano, entonces, el crecimiento espiritual nada tiene que ver con nuestra posición en Cristo. El crecimiento espiritual nada tiene que ver con nuestra posición en Cristo. Dios nos ve ya perfectos en su Hijo Jesucristo. A todos nosotros. Estamos completos en Él. Colosenses capítulo 2, versículo 10. Colosenses 2, 10. Cito. Y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. ¿Quién es? Cristo. Estamos completos en Él. Todo lo que necesitamos en cuanto a la vida y a la piedad lo tenemos en Cristo. La segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3, dice esto también. Cito 1:3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aparte, el apóstol Pablo ora por la iglesia de Éfeso, ¿no es cierto? Ora por la iglesia de Éfeso y dice: y te pido por ellos, para que crezcan en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerda, hermano, un principio exegético es: un conocimiento pobre te lleva a una adoración pobre. ¿Cierto? Tu forma de adorar a Dios da evidencia del conocimiento que tienes de Dios. En Cristo, según dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, hermano, el crecimiento espiritual nada tiene que ver con nuestra posición en Cristo. Absolutamente nada. Porque ya lo tenemos. Dios ya nos ve de una forma perfecta en Cristo. Entonces, posicionalmente gozamos de la perfección. Sin embargo, en la práctica no damos la talla. Dicho de otra forma, de repente todos parecemos clavillazos. Andamos con unos sacotes y nos quedan grandes. Así estamos, hermano. No damos la talla, el saco nos queda grande. Ya podremos ser, sí, cierto, posicionalmente somos perfectos en Cristo.
pero ahora vivamos como cristianos. ¡Ay, no más! Hermano. Sin embargo, en la práctica no damos batalla, nos queda grande el saco. El crecimiento es ese proceso mediante el cual lo que somos en Cristo se hace más y más y más real en nuestras vidas, en la experiencia diaria. Dicho de otra forma, que nos vamos pareciendo cada vez más a Cristo. Entonces, el crecimiento espiritual nada tiene que ver con nuestra posición en Cristo. No porque estás en Cristo eres maduro. No. No, hermano. Punto número 2. El crecimiento espiritual nada tiene que ver con el favor de Dios. El crecimiento espiritual nada tiene que ver con el favor de Dios. Dios no nos quiere más porque seamos más espirituales. No nos acercamos más a Dios porque somos más obedientes, no. Algunos padres amenazan a sus hijos diciéndoles que el Señor no los amará si no se portan bien, ¿no es cierto? Yo ya no te quiero porque hagas esto, No. Eso es verdaderamente ridículo lo que le podemos estar diciendo a los niños. Porque eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Por qué? Nota lo que dice la Escritura. Aun cuando éramos débiles, cuando éramos impíos, cuando éramos pecadores y enemigos de Dios, a pesar de eso, Cristo murió por nosotros. ¿No es cierto? Romanos capítulo 5, versículos 5 al 10. ¿No es cierto? Romanos capítulo 5, versículos del 6 al 10. Del 6 al 10. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvados de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Ok? El crecimiento espiritual entonces nada tiene que ver con el favor de Dios. No porque te portes bien Dios te ama más. No porque te portes mal Dios te ama menos. Dios te ama como eres. Y tú y yo tenemos la responsabilidad de ir perfeccionándonos en Cristo. Tú y yo tenemos esa responsabilidad. Dios demostró su amor hacia nosotros enviando a su Hijo a morir por nuestros pecados. Él no puede amarnos más simplemente porque estemos entonces creciendo. ¿Qué amor más nos puede dar Dios a través de su Hijo Jesucristo? ¿No dice la propia Escritura, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? ¿No es cierto? Entonces es muy distinto, hermano. Tenemos que entender lo que es el crecimiento espiritual y lo que no es el crecimiento espiritual. Punto número 3. El crecimiento espiritual nada tiene que ver con el paso del tiempo. Tampoco. En el ámbito espiritual, la madurez no se mide por el calendario. Es perfectamente posible que una persona haya sido cristiana durante muchos años. Creo que de los que están más viejos en Cristo aquí, pueden ser la familia Cano o Soco, creo que son los más viejos en Cristo. Eso, si mi hermano no estuviera en el ancianato,
o no está más bien en el ancianato, no está en el pastorado del hermano, porque ya tenga muchos años en Cristo. Está en el pastorado porque tiene la madurez espiritual para estar en el pastorado. Son cosas muy distintas. Puedes tener mucho tiempo en Cristo, muchos años, y sin embargo, puedes ser todavía un bebé en Cristo. Pero ¿cómo es que le hacemos para permanecer como bebés? La Escritura dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis, ¿qué? Para salvación. Entonces, ¿qué ha dejado de hacer una persona que lleva décadas en Cristo? ¿Qué ha dejado de hacer para ser un bebé todavía? Dejó de desear la leche espiritual no adulterada. Dicho de otra forma, la palabra de Dios no habita en abundancia en su corazón. Wow. Hace varios años, la revista Time publicó una encuesta bíblica realizada entre estudiantes de secundaria. Y según estos, los estudiantes dijeron que Sodoma y Gomorra eran amantes. Yo también me lo leí. Mateo, Lutero y Juan escribieron los evangelios. Yo dije, espérame, les faltó Calvino. Eva fue creada por una manzana. La evolución, hermano, la evolución. Y la burra de Acá se llamaba Jezabel. Eso era una encuesta en estudiantes de secundaria. Ahora podemos hacer una encuesta aquí y vamos a ver quién puede responder correctamente a todas estas preguntas. Y te vas a dar cuenta que muchos se parecen a estos estudiantes de secundaria. Qué tristeza, ¿no? Entonces ya te diste cuenta cómo no necesariamente que estés en Cristo por muchos años significa que tienes el crecimiento o la madurez espiritual para tal o cual cosa. ¿Ya te diste cuenta, hermano? ¿Ya te diste cuenta que somos bien celosos aquí en esta iglesia de a quienes soltamos el púlpito? ¿Ya te diste cuenta de eso? ¿Ya te diste cuenta que alguien que llegue por primera vez y me diga, pastor, yo soy predicador, por favor, pase y usted predique? ¿Hacemos eso? No. Porque la enseñanza procuramos cuidarla mucho. Hay 3 predicadores fuertes dentro de la iglesia. ¿Quiénes son? Y tenemos un interino que es Homero, y tenemos otro que es un salvavidas que es Jesús Pérez. No hay más. No hay más. ¿Quiénes dan clase? Mauricio, Samuel, Jesús Cano y yo. ¿Te fijas cómo somos muy celosos para esto? Esto es importante, ¿no? Tienen que ser personas calificadas para el ministerio. Calificadas. No que piensen que Sodoma y Gomorra eran amantes. ¿Te imaginas? Todos van a salir de aquí pensando que verdaderamente. Espero no estar dejando neblina en tu mente, hermanos. ¿Tampoco se eran amantes? Yo no lo había entendido así, pastor. Espero que no o digan, oh, bien, pastor, yo pensaba que Eva se había comido la manzana, pero resulta que Eva desciende de la manzana. Espero que no te vayas con eso en tu mente y digas, no, sí, qué
teología tan profunda, o sea, no vayas a pensar eso, hermano, por favor. Cuarto punto, bueno, ya te diste cuenta entonces que el crecimiento espiritual nada tiene que ver con nuestra posición en Cristo. El crecimiento espiritual nada tiene que ver con el favor de Dios. El crecimiento espiritual nada tiene que ver con el paso del tiempo. Ahora, el crecimiento espiritual nada tiene que ver con el conocimiento. Nada tiene que ver con el conocimiento. Y para muestra un botón. Estaba el Señor Jesús allá con unos que creían que sabían mucho allá por el Evangelio de Juan, capítulo 7, 8, 9, 10, pero específicamente 7 y 8. Estaba con unos personajes ahí. ¿Te acuerdas quiénes eran? Algunos judíos que habían creído en el Señor. Escribas y fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Estudiados de la ley. ¿Y los escribas? Los que estudiaban la ley. No eran personas ignorantes. ¿O sí? Son los que enseñaban, los que se encargaban de esto. ¿Te acuerdas qué posición tenía Esdras? Era escriba. ¿Y qué hizo Esdras? Enseñaba expositivamente la palabra de Dios. Ahí en Esdras 8 lo encontramos con detalle, ¿no? Bueno. Y entonces están los escribas fariseos y viene uno de ellos de noche con el Señor, clandestinamente, que se llamaba. ¿Y qué le dijo? Oye, Señor, sabemos que tú vienes de Dios, porque, oye, de verdad que nunca habíamos visto todo lo que tú haces. Pero dime, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Dice, ay, Nicodemo, siendo tú maestro de la ley, me dices a mí que yo, por favor, Nicodemo. Bueno, pero te voy a decir para que veas que no soy mala onda, Nicodemo, ni quiero que te vayas al infierno. Tienes que nacer de nuevo. Perdón, Señor, yo pensé que Sodoma y Gomorra eran amantes. ¿Lo entendió Nicodemo, hermano? ¿Ya te diste cuenta entonces cómo el crecimiento, el conocimiento no te da crecimiento espiritual? ¿No? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué terminó diciendo el Señor Jesús a Nicodemo? Ay, Nico, de veras que estás bien perdido, chiquito. Si te digo las cosas terrenales y no las entiendes, ya parece que vas a entender las celestiales. Y le empieza a explicar qué es nacer de nuevo y cómo es ese proceso. ¿Sabes qué puede llegar a producir el conocimiento sin práctica? ¿Cuál? Envanecimiento, legalismo, religiosidad, de esa religiosidad barata que impone cargas en los demás que ellos ni siquiera con la punta de un dedo quieren llevar. El conocimiento de ese tipo te envanece porque es, por favor. Una ocasión, hermano, me platicó otro hermano, no creas que es chisme, pero un hermano me platicó que hace muchos años este hermano se congregaba en X lado y había una reunión. Estaban los hermanos, los líderes de la iglesia, iban a comer porque era una reunión de líderes aquella, y le piden al hermano, al pastor, que ore, que dicen, hermano, ¿no nos quiere dirigir en oración, por favor? Y se voltea al hermano y dice, ¿no les da miedo de que yo ore? O sea, ¿qué fue lo que dijo? Soy tan santo que los puedo aniquilar ahorita si yo oro, Padre. Y era el pastor. Era el pastor. El conocimiento espiritual nada tiene que ver con el conocimiento. Para mis hermanos que vienen al seminario, que están en el seminario,
eso no los hace pastores ni les da madurez espiritual. Se los aclaro de una vez. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué estoy pagué? No, es para que te enseñes un poco de Biblia, no para que tengas madurez espiritual. No se puede entonces equiparar los hechos, los datos, la información o la inteligencia con la madurez espiritual. Es posible acertar el 100% de las preguntas de la encuesta que hizo la revista Time, y aún así, a menos que el resultado de su conocimiento sea una vida conforme al modelo de Cristo, no servirá de nada. Una verdad que es incapaz de cambiar la vida y la conducta de las personas puede en realidad resultarles perjudicial, ya que en lugar de llevarlas a la madurez, quizá endurezca sus corazones. ¿Qué crees que sabes? ¿Y cómo me vas a venir a decir a mí tú algo? Ay, por favor, yo ya leí 354.220.3 veces la Biblia y tú apenas estás en Mateo. Ay, ¿qué me vas a decir a mí? Está endurecido su corazón. Si no sabe nada. Tiene que haber una coherencia perfecta entre lo que digo y lo que hago. ¿Okay? Punto número 5. El crecimiento espiritual nada tiene que ver con la actividad. Nada, hermano. El activismo no es muestra de crecimiento espiritual. Y en esto tal vez voy a ser un poquito más puntual. Creo que todos entendemos lo que estoy diciendo en esta frase del quinto punto. El crecimiento espiritual nada tiene que ver con la actividad. No porque tengamos un calendario lleno de actividades significa que somos bien espirituales. Puede significar que estamos bien afanados, mas no que seamos espirituales. ¿Cómo cambian las cosas? Hermano, si te toca la cocina, o bueno, allá donde va la cocina, que no era la cocina, era la entrada para la cabina de sonido, pero ya fue bautizada cocina allí. Si te toca traer el desayuno, la cena, la merienda, lo que te toque, y por esa causa dejas de estudiar, dejas de orar, dejas de leer, no sirve tu servicio. Nos llenará un poquito las arcas para completar la renta, pero de eso a que a ti, de eso a que tú tengas un beneficio espiritual, no te engañes, no es cierto. Servir la cocina no es síntoma de que eres bien espiritual, es síntoma de que quieres ayudar. Son cosas muy distintas. Algunas personas suponen erróneamente que los cristianos más maduros siempre son los que están más atareados. No es así. Sin embargo, el activismo no conlleva necesariamente a la madurez, ni puede ser sustituto de ella. Escucha bien lo que estoy diciendo porque ya te lo expliqué ahorita al principio. De hecho, una actividad excesiva puede llegar a impedir aquello que resulta realmente decisivo y trascendental para la vida cristiana. Si necesitamos manos para la iglesia, pero necesitamos manos espirituales. Eso quede claro, hermano. No venir a servir por servir. Por eso es que también les decimos, hermano, sí, pero espérenme tantito. Qué bueno que usted dice, qué bueno, hermano. Y luego te das cuenta, cuando alguien dices, bueno, este sí está tratando de ser espiritual. Claro, eso se huele, hermano. Eso se percibe pronto.
Y también se percibe que no es, porque la Biblia dice que las obras de la carne son evidentes. Y las espirituales también. Fácil. ¿No dice eso el apóstol Pablo ahí en la carta a los Gálatas en el capítulo 5? Las evidencias de la carne, las obras de la carne son evidentes y las espirituales también. Por eso tiene que ser un servicio espiritual. Por eso no podemos cambiar ostra por osa. No, hermano. Para venir a traer el desayuno bien sabroso, primero ora, primero lee, primero estudia. Y eso va a hacer que ese desayuno venga cargado de mucho amor a Dios y a los hermanos. Si te pesa hacerlo, ya no funciona. Ya no fuiste espiritual. Ay, qué difícil es el pastor. Pues así es la Biblia, hermano. Así es. Mateo menciona a un grupo de personas que suplicaba ser aceptado por Dios sobre la base de sus obras maravillosas que realizaron, pero Él los rechaza. Vamos allá, Mateo, por favor, capítulo 7, versículos 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. Cito. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practican iniquidad, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué hacen estos? Trabajar y trabajar, ser y fuera. No sirve. Ay, híjole, qué dura palabra es esta, Señor. Pero cómo nos purifica, ¿verdad, hermano? Qué precioso es el Señor. Entonces, el activismo no puede comparar la salvación ni producir madurez espiritual. Eso no es madurez espiritual, hermano. Y a lo mejor se nos están cayendo aquí cualquier clase de concepto que tengamos acerca de lo que es la madurez espiritual. Porque todo lo que estoy diciendo es no. Y entonces, de hoy en 8, hermano, no vengas. Que de hoy en 8 empiezo a dar la solución a esto. No vengas. No dejes de venir. Oye, no dejes de venir. Entonces, punto número 1, el crecimiento espiritual nada tiene que ver con ¿cómo que se las tengo, hermano? Por si alguien no las tiene bien. Ahí va. El crecimiento espiritual nada tiene que ver con nuestra posición en Cristo. Punto número 2. El crecimiento espiritual nada tiene que ver con el favor de Dios. El crecimiento espiritual número 3 nada tiene que ver con el paso del tiempo. Punto número 4. El crecimiento espiritual nada tiene que ver con el conocimiento. Punto número 5. El crecimiento espiritual nada tiene que ver con la actividad. Y punto número 6 y último, el crecimiento espiritual nada tiene que ver con la prosperidad. Acá, ¿cómo nos gusta confundir el que soy bien espiritual cuando me va bien y que soy bien carnalote cuando me va mal? No, hermano. Estamos perdidamente confundidos con esto. Algunos exclaman, mire cómo me ha bendecido el Señor. Tengo mucho dinero, una preciosa casa, un BMW, un Audi, el que tú quieras. Un trabajo seguro. Ve cómo me ha prosperado Dios por haberlo honrado. No crea usted tal cosa, hermano. No te la creas. Eso no es crecimiento espiritual. Dios tal vez haya permitido, tal vez Dios te haya permitido prosperar económicamente, pero eso no es muestra de un buen crecimiento espiritual. Es más, ni siquiera es muestra de crecimiento espiritual.
la segunda carta a los Corintios en el capítulo 12, versículos del 7 al 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 10. Cito: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más y más en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades e insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No necesariamente que nos vaya muy bien económicamente o tengamos una posición muy bien en el mundo significa que somos maduros espirituales. No significa eso. Algunas personas se dedican de tal manera a buscar la prosperidad que descuidan todo lo demás. Ese es el otro extremo, hermano. Oye, hermano, ¿por qué no viniste? No, es que tuve que trabajar. Oye, hermano, ¿por qué no viniste a orar? No, hermano, es que tuve que ir a hacer tal. Hermano, ¿por qué no llegaste a la clase? Porque tuve que descansar porque había trabajado mucho. Y no estoy diciendo, hermano, no me vayas a malentender diciendo que no trabajes porque estés aquí. El que no trabaja y no provee para los suyos ha negado la fe. Escucha lo que dice la Escritura. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pero nadie puede venir y decir que por faltar a los principios establecidos por Dios fue y trabajó, y entonces esa es bendición de Dios. No es cierto. No te equivoques. Eso no es madurez espiritual. Eso no sugiere madurez espiritual, sino más bien todo lo contrario, inmadurez. Inmadurez. Cuando ya hemos señalado el crecimiento espiritual, como ya hemos señalado el crecimiento espiritual, entonces consiste simplemente en hacer coincidir nuestra práctica con nuestra posición que disfrutamos en Cristo. ¿Cuál es la posición que disfrutamos en Cristo, hermano? Ahora demuestren el crecimiento espiritual. ¿Cuál es la posición que tenemos en Cristo, hermano? Somos cristianos, somos salvos, somos hijos de Dios. ¿Ok? Hagamos coincidir eso. Nuestra situación en el Señor es sublime. Dios juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, según dice Efesios en el capítulo 2, versículo 6. No podríamos estar en una situación más exaltada que esta, nunca jamás. Posicionalmente somos perfectos, pero ahora el Señor quiere que vayamos reflejando progresivamente esa posición en nuestra propia experiencia. En esto consiste el crecimiento espiritual, que lo vamos a coincidir mi posición con mi vivencia. De eso se trata. El crecimiento espiritual resulta decisivo. Lo llames como quieras, como lo quieras llamar. Lo quieras llamar justicia. Allá en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11, habla de la justicia de Dios. Le puedes llamar el ser transformado. Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Perfeccionar la santidad, eso también así se puede llamar el crecimiento espiritual. También se puede llamar proseguir a la meta. También lo podemos identificar como edificarse en la fe. El objetivo común de todos los cristianos consiste en ser transformados en la misma imagen del Señor Jesucristo. Si no es eso, estamos perdidos.
segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 18, dice: pero no todos, con el rostro descubierto, cálmense, lo leí mal, pero nosotros todos, qué diferente suena hablar, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor Jesucristo. Somos transformados de gloria en gloria. ¿Por quién? Por el Señor Jesucristo. Como en un espejo, hermano, nos vamos pareciendo acá para la gloria de Dios, no para que te... ¿Cómo que como soy yo? No, eso no sirve, hermano. Crecer espiritualmente no es algo místico, no es sentimental, no es devocional, no es psicológico o una consecuencia de poner en práctica ciertos secretos inteligentes. No, hermano. Los experimentos, a medida que vamos comprendiendo y practicando los principios, los experimentaremos a medida que vayamos comprendiendo y practicando los principios que nos da la palabra de Dios. Sus bendiciones sin límite están guardadas en una cámara acorazada, divina, que se abre con facilidad utilizando una serie, dice John MacArthur, de llaves espirituales. Y estas llaves, para ir descubriendo qué es lo que tengo para el crecimiento espiritual, lo vamos a ir viendo semanas más adelante. Así que, hermano, ¿quieres tener un verdadero o un buen crecimiento espiritual? No dejes de venir. No te pierdas este mensaje a la misma hora, en el mismo lugar, por el mismo pastor. Hermanos, que Dios les bendiga. Tenemos 6 puntos muy claros entonces de lo que el crecimiento espiritual no es. Y a partir de la próxima semana empezamos a ver cómo voy a obtener ese crecimiento espiritual que Dios requiere de mí. Amén. Vamos a orar. Eterno Padre, te damos a ti todas las gracias, Señor, toda la honra, porque tú eres el único digno que se la merece. Gracias, Padre, por hacernos ver a través de tu hermosa palabra qué es, o más bien, qué no es el crecimiento espiritual. Ayúdanos, Padre, a trabajar de tal forma que podamos seguir honrando y bendiciendo tu nombre. Ayúdanos, Padre, a tener ese crecimiento para que entonces podamos reflejar con nuestras vidas que te conocemos y que somos maduros en Cristo. Padre, si tenemos un crecimiento espiritual fuerte, seguro vamos a poder impactar a Santana Tlalpatitlán y muy seguramente a todo el estado. Ayúdanos, Padre, a trabajar en ello, para que entonces tú seas glorificado a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Gracias, hermano.